Ok, vamos a ir comenzando, ¿vale? Vamos a comenzar en lo que se van agregando sus demás compañeros. Según nuestro orden, conforme lo teníamos asignado en Classroom, el primero es Francisco. ¿Ya se conectó Francisco? No, ¿verdad? Dice que no, profesora. Buenas tardes a todos, compañeros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene rato que ya no lo vemos en las clases. Sí, es lo que me percaté que no ha estado, pero aún así le tenía que mandar asignación. No, sí, claro, sí. Pero sí, quién sabe qué pasó con el compañero. Sí, dije, tal vez y ahora sí se conecta, pero ya vi que no. Ok, para no irnos perdiendo dentro de los temas, pues voy a dar yo lo que viene siendo el tema de Francisco. Ya si se llegara a conectar, pues le damos, digamos que su participación y que nos vuelva a exponer el contenido, ¿vale? Ok, Liz. Ok, me confirman de que ya es visible mi pantalla, porfis. Sí, ya. Sí. Vale, perfecto. Ok, tenemos lo que viene siendo el segundo módulo de Derecho Fiscal. Vale, en este caso pues vamos a ver todo lo que vienen siendo disposiciones generales. La unidad 8 nos habla precisamente de eso, de lo que vienen siendo disposiciones en general. En este caso, pues por disposiciones en general, nosotros lo vamos a conocer como lo que vienen siendo las personas morales como entidades, es decir, el cómo una persona moral o ya sea, pues digamos que fiscal, se convierte en parte de lo que viene siendo este tipo de sociedades, básicamente en la creación de, digamos que sociedades, asociaciones mercantiles, entre otras. Acorde a lo que viene siendo la ley de impuestos, pues sobre lo que viene siendo el hecho de pertenecer a uno de estos dos grupos, pues básicamente es ser un contribuyente. La última clase, pues hablamos de todo lo que venía siendo el contribuyente, ¿no? El por qué tenemos que dar esta contribución, el por qué es importante, para qué lo utiliza el Estado, para qué nos beneficia a nosotros, toda la generalidad de pues lo que viene siendo el apartado de contribuyente. Entonces, de forma, pues digamos que general, si no pertenecemos a lo que vienen siendo las morales, pertenecemos a las físicas y de esta forma, pues somos parte de lo que viene siendo las contribuciones de un lado o de otro lado, donde le busquemos, siempre vamos a estar ahí dentro de las contribuciones. Creo que eso ya nos quedó bastante claro desde la clase pasada. Por otro lado, pues tenemos lo que vienen siendo los ingresos. Cuando nosotros hablamos de lo que son los ingresos, pues básicamente se consideran pues ingresos acumulables. En este caso, los ingresos acumulables son precisamente pues digamos que el pago de esas cuotas que vienen siendo ventas de bienes o servicios, intereses, ganancias cambiarias o ingresos por arrendamiento. Estos ingresos vienen siendo algo externo a lo que pues básicamente nosotros estamos percibiendo. Hablábamos también sobre lo que venían siendo las multas, que también se consideran unos ingresos externos. De forma general, pues nosotros lo conocemos más como los intereses, que es lo que estamos ganando por lo que viene siendo esa prestación. Por otro lado, pues tenemos lo que se conoce como deducciones. Cuando nosotros hablamos de deducciones, pues básicamente hablamos sobre lo que puede ser, pues digamos que una resta para una utilidad fiscal. Cada vez que nosotros compramos algo, hay una deducción de en base a lo que viene siendo la utilidad fiscal, los sueldos, los salarios, los gastos administrativos, los intereses. Precisamente por eso en los trabajos pues cuando nosotros generamos, digamos que cierta dentro de lo que viene siendo ese ente laboral, pues nosotros generamos lo que viene siendo esta parte de deducciones. Ahí tal cual son las famosas utilidades, los que no, digamos que los que tienen un empleo formal ganan y les pagan la que es la actividad en general, ¿no?
Entonces, de forma genérica, pues nosotros también lo percibimos dentro de lo que vienen siendo las compras. Generamos una pues utilidad para lo que viene siendo esa empresa. Los gastos administrativos también es una utilidad necesaria. ¿Por qué? Porque no es exactamente el pago del servicio, pero de forma general es una contribución para la liberación de determinadas, pues digamos que documentos. Los intereses también tienen deducciones. Hay veces que generan algún tipo de deducción. Por otro lado, tenemos lo que son las inversiones. Cuando hablamos nosotros de inversiones, pues estamos hablando de lo que son activos fijos, lo que son los gastos diferidos. Estos se deducen mediante lo que vienen siendo, pues, amortizaciones. Las dichosas amortizaciones son precisamente, digamos que inversiones. Estas inversiones, pues, las establece lo que viene siendo la ley. Las amortizaciones, pues, también es una ganancia para lo que determina el Estado. Ellos cobran o es su forma de invertir lo que viene siendo el dinero o la generalidad del dinero. Por otro lado, tenemos lo que son las pérdidas. Cuando nosotros hablamos de pérdidas, son pérdidas fiscales por amortizaciones. Hay veces que, pues, con lo que viene siendo la amortización ya no tenemos una ganancia de utilidad, no tenemos algo que recuperar dentro de lo que vienen siendo, pues, nuestras ganancias del año. Entonces, estas pérdidas, pues, obviamente repercuten dentro de lo que viene siendo un sistema empresarial, porque al fin y al cabo es dinero que nos está dando que hasta cierto punto no se está efectuando. Entonces, pues las pérdidas también representan una pérdida. El Estado, por medio de las amortizaciones, también puede llegar a perder lo que viene siendo dinero, porque en vez de generar una ganancia, que sería participaciones como utilidades, está generando pérdidas porque no se está restableciendo o digamos que circulando lo que es el círculo del comercio. Aquí hay algo que nos está fallando dentro de lo que viene siendo la venta, la compra o cualquier finalidad de lucro. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No me queda claro. Ok. No, Ok, gracias. De ahí tenemos lo que son, pues, las sociedades mercantiles controladoras. Ya habíamos hablado en la clase anterior lo que era una sociedad mercantil. Habíamos mencionado que, pues, al fin y al cabo, estas sociedades tienen una finalidad de lucro. Estas sociedades, hasta cierto punto, pues, podríamos mencionar que tienen una estructura básica, una administración, una forma genérica a trabajar. De forma general, pues las sociedades mercantiles nos benefician porque nos dan hasta cierto punto una base de ingresos de empleos. Por eso es que estas sociedades mercantiles pues son importantes. Más sin embargo, lo que vienen siendo las sociedades controladoras son aquellas que básicamente de en base a lo que vienen siendo sus regularizaciones fiscales, pues liberan determinados subsidios, es decir, un régimen integrado a lo que viene siendo el régimen fiscal. Hay algunas empresas de sociedades mercantiles que, pues, obviamente entran dentro del núcleo de lo que viene siendo la corporatura estatal. Si son estatales o federales, ellos presentan, pues, no el pago completo de todos los impuestos, pero al fin y al cabo es un dinero que se le está yendo a la nación. Estas, pues, digamos que sociedades mercantiles controladoras son subsidiarias muchas veces, es decir, no necesariamente tienen una finalidad concreta, sino que ellos financian a lo que son otras empresas. Por eso es que se consideran que son unas subsidiarias. De forma general, pues ellas son hasta cierto punto un tipo de prestanombres, pero no al 100%, sino que únicamente ayudan y corroboran con otras empresas para, pues, generar digamos que alguna inversión o un préstamo que en dado caso esté pues favoreciendo a lo que viene siendo dicha empresa, que no caiga en un estado de quiebra, que sabemos que al fin y al cabo en derecho fiscal el estado de quiebra pues representa lo que vienen siendo menos contribuciones, porque ya no me va a pagar ya no me va a pagar, perdón, lo que viene siendo mi contribución la empresa o la sociedad pues digamos que moral, ya no vaya a recaudar todo lo que vienen siendo pues los ICRs de los empleados, a lo mejor y los IVAs de la materia prima, se me está yendo un núcleo económico que como Estado
pues a lo mejor y mi afectación no va a ser, digamos que al 100%, pero pues sí voy a tener una afectación porque es dinero menos que yo voy a tener dentro de lo que vienen siendo mis arcas. Por eso es que estas sociedades mercantiles controladoras fungen también como subsidiarias para que sean aquel colchoncito que toda empresa necesita en un estado de quiebra. Por otro lado, tenemos lo que son las obligaciones de las personas morales. Bueno, ya habíamos hablado sobre lo que son personas morales, que estamos hablando a un traducto de lo que viene siendo una empresa. También como personas, sabemos que no son una persona, pues digamos que física, que real, como una estructura biológica como nosotros, para mí, más sin embargo, sigue siendo una persona ante el Estado, que también paga lo que vienen siendo hasta cierto punto ingresos. Dentro de estos ingresos, pues obtiene obligaciones como tanto derechos. Sus obligaciones, pues es estar inscrita dentro de lo que viene siendo el RFC. ¿Por qué? Porque yo como Estado necesito saber cómo estás regulada, a qué te dedicas, cómo te llamas, en dónde te encuentras, cuántos trabajadores tienes, todo lo necesario que yo requiero para que tú me pagues dichas contribuciones. Llevar una contabilidad es también referente a lo que son las contribuciones. Yo como Estado necesito saber cuánto estás ganando para saber si lo que viene siendo tu pago, pues digamos que de impuestos está correcto. No me estás dando menos ni me estás dando más, sino como tal, seguimos dentro de lo que vienen siendo nuestros rangos y dentro de lo que por justo o por ley me tienes que a mí pagar de contribuciones. Presentar declaraciones, pues al fin y al cabo sabemos que para las personas físicas, en algunos casos no es una obligación, digamos que tajante en que la debes de presentar. Es todavía como que una obligación opcional. Pero cuando estamos hablando de las personas morales, aquí sí estamos hablando sobre lo que vienen siendo pues acreditaciones generales, en donde ya nosotros sí o sí tenemos que presentar una declaración por el ente o la finalidad de lucro que estamos persiguiendo. Son cantidades enormes de dinero, podríamos manejarlo así, que necesito yo declarar para saber si estoy contribuyendo. No sé si mi dinero sí está circulando, si no estoy haciendo lavado de dinero o cualquier tipo de delito. Y por último tenemos expedir comprobantes fiscales digitales. Es decir, todo lo que vienen siendo las facturas, los recibos y demás, lo debo de tener también en control porque al fin y al cabo es lo que representa pues tanto mi ganancia como también el dónde se va mi dinero, en qué lo estoy invirtiendo. Nosotros al fin y al cabo tenemos que hacer las declaraciones porque van en base a lo que vienen siendo los comprobantes fiscales. ¿Cómo es que está funcionando lo que es el giro de mi empresa? Si sí tengo, pues digamos que entes benéficos o no estoy teniendo entes benéficos. Si realmente estoy pagando más de contribuciones que lo que estoy ganando. Es como que una forma, un balance que podemos ver sobre lo que es nuestra persona moral o nuestra empresa. Y por último tenemos lo que son pues personas morales no contribuyentes. En este caso, pues son aquellas que no pagan el ICR. ¿Quiénes no pagan el ICR? Ya habíamos determinado que pues, si tú no trabajas, no vas a pagar lo que es el ICR. Más sin embargo, hay quienes sí trabajan, pero aún así no lo pagan. Quienes vienen siendo pues los sindicatos. Sabemos que dentro de lo que vienen siendo empresas o el sistema, pues digamos que moral, existe algo que se determina como sindicato. ¿Qué es un sindicato grupo? Es una agrupación en donde se resguardan los derechos de los trabajadores, eh, cuando hay alguna situación problemática entre el patrón, unas injusticias. O sea, son así como que los líderes o los representantes de los trabajadores ante la empresa o el patrón, ¿no? ¿O sí? Ok, básicamente pues es tú lo mencionabas, el representante, ¿no? La representación de lo que vienen siendo ciertos trabajadores. Un sindicato pues puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo se maneje este sindicato. Hay sindicatos pues muy buenos que realmente sí luchan por lo que vienen siendo los derechos de los trabajadores, que se les pague lo justo, que se respeten sus horarios y que obviamente no haya un abuso dirigido hacia ellos. Pero hay otros sindicatos que como tal
pues digamos que no nos funcionan del todo bien. ¿Por qué? Porque únicamente cobran lo que vienen siendo las contribuciones, más sin embargo, pues no les interesa si se están haciendo valer sus derechos o no. Precisamente como esos sindicatos se supone que no perciben una finalidad de lucro, sí cobran un impuesto por existir a nuestros trabajadores, pero más sin embargo ese impuesto es más como para cuando necesitan una asesoría legal, pues obviamente el pago de abogado, honorarios y demás. Algún tipo de accidente, indemnizaciones y demás, pues también lo utilizan supuestamente para eso y también para lo que vienen siendo pagos administrativos, el pago del representante, el pago de esta persona, etcétera. Entonces, de forma general, pues sí perciben ese dinero que es hasta cierto punto, diría la ley, mínimo, aunque sí es una cantidad, pues digamos que grande. Por eso es que la nación dice, no, ellos que no me paguen, pues lo que vienen siendo contribuciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos están velando por un bienestar mayor, que es el bienestar de todos mis trabajadores. Entonces, en este aspecto, pues no, no requiero como tal que se me genere lo que viene siendo un pago por esas contribuciones. Por otro lado, pues tenemos las asociaciones religiosas. ¿Por qué creen que las asociaciones religiosas no paguen contribuciones? Todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no te oí, ¿me lo repites, porfis? Por acuerdos con la autoridad, con el gobierno. Ok. ¿Quién más? Puede ser también que no ejercen con lucro, ¿no? No reciben apoyo de gobierno, ¿no? Exactamente, por así decirlo, pues digamos que Dios nos va a castigar. Ah, no, básicamente es porque pues ya sabemos que desde hace algunos años lo que viene siendo el núcleo político y de gobierno está totalmente desvinculado con lo que viene siendo el aspecto religioso. Como ustedes lo mencionaban, pues no persiguen una finalidad de lucro. Al fin y al cabo se paga un diezmo, cobran por ciertas actividades, pero se supone que no es una finalidad de lucro, se supone que es para que se El ayude. Estado Vaticano es el más rico de todo el mundo. Exactamente, ¿no? Es más millonario que el Estado, porque pues digamos que aquí en México la religión pesa mucho y eso lo sabemos. O sea, somos muy católicos, muy cristianos, muy guadalupanos, muy todo. Pero de forma general, pues es una inyección de dinero fuerte, más sin embargo, el Estado no se mete en conflicto con lo que viene siendo este núcleo. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo sabe que lleva las de perder. Es como que dos Sansones a las patadas. Entonces, ¿qué dice el Estado? No, ¿sabes qué? Yo no me meto con el ente religioso, se supone que no es una finalidad de lucro, yo respeto ese aspecto, no pienso ver o verificar si sí es cierto que no es una finalidad de lucro o no, para qué se está utilizando ese dinero, si sí es beneficio o no. Dice, no, yo pinto mi línea y pues mejor que ellos no paguen contribuciones. Entonces, pues ellos también no entran dentro de lo que viene siendo el pago de contribuciones. Ahora, las instituciones de asistencia privada, ¿por qué este tipo de instituciones tampoco no pagan contribuciones? Pues el mismo fin, ¿no? No lucran y se sostienen de donativos, ¿no? También no tienen un ingreso, no reciben del gobierno. Mm, No, sí, podríamos decir que sí. De forma general se supone que ellos son pro bono, es decir, luchan por una finalidad civil, más no por un ente económico. con sus propios, incluso sus propios ingresos, ¿no? Sus propios activos, ¿no? Ujú. Aunque pues sabemos que es un justificante, no, que no queremos decir que todas, pero pues algunas sí es una justificación para no pagar contribuciones. O sea, realmente sí perciben mucho dinero, hay algunas que sí perciben mucho dinero, pero pues que al fin y al cabo lo transmiten como yo voy a ayudar, pero realmente no ayudo al 100% con lo que yo estoy recibiendo. A lo mejor yo ayudo con un 50 o un 40 y el resto pues es mi ganancia. Pero pues al fin y al cabo esto todavía no está muy bien regulado y el Estado dice, bueno, pues son pro bono, son caritativos, no hay que tocarlos. Entonces, estos tres núcleos, pues básicamente no pagan lo que vienen siendo contribuciones.
En primera, porque los tres, su característica principal es que no perciben una finalidad de lucro. Y la segunda es que al fin y al cabo ellos están brindando una ayuda a lo que viene siendo el Estado, no de forma directa al núcleo político de gobierno, pero sí a lo que viene siendo pues las personas, ¿no? Lo que son pues básicamente su población en general. Hasta aquí, Sí, pues en el caso de la iglesia, por ejemplo, ajá, este, determinan que ofrecen un beneficio social. exactamente. Entonces, pues de forma general, todas en esencia no perciben una finalidad de lucro. En la práctica, pues ya sabemos que es muy distinto. ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos? ¿No? Ya chequé lo de la iglesia y sí, en la ley de impuestos sobre la renta se le exime del pago de impuestos por actividades como limosnas, diezmos y culto. Exactamente, son aves libres ante el Estado. Pero más sin embargo, sí tienen que continuar con su pago del predial, por ejemplo. Ah, sí, ya lo que vienen siendo los inmuebles, eso sí Ujú, se tiene que pagar tal cual. sí. Eso sí, también. Entonces, de alguna manera también el Estado porque no es barato, sus terrenos son grandísimos. De todas las. Pero pues aún así es muy poco a lo que realmente ellos generan. Ujú. Sí. Ok, de ahí tenemos lo que viene siendo Brenda. Brenda Jocelyn, pues tampoco no está. Ella me mencionó que nos iba a mandar su grabación, pero únicamente me mandó sus diapositivas. Por eso es que me seguí de corrido con toda la unidad 8. La unidad 8 estaba dividida entre lo que viene siendo Francisco y Brenda. Pero bueno, en este caso Brenda no me alcanzó a mandar lo que viene siendo su video, únicamente las diapositivas. Ya posteriormente lo checó directamente con ella. Ahora nos sigue Jonathan. Sí, maestra. Ok. ¿Tú proyectas tus diapositivas? Si gusta o gusta que se las mande. No, si puedes tú proyectarlas, adelante para que tú igual las vayas pasando. Ok. Y por ahí te encargo igual tu cámara, por favor. Sí, voy. Ah, listo, ya se ve. Sí, Permítame. Si se puede. Ujú. Ok, acá. Bueno, a mí me tocó el tema de las personas físicas. Y va a ser que vamos a presentar. ¿Qué es una persona física? Una persona física es básicamente cualquier tipo de individuo que tiene derechos y obligaciones ante la ley. En el ámbito fiscal, principalmente, son todas aquellas personas que realizan algún tipo de actividad económica y, pues, por lo tanto, pues están obligadas a realizar sus declaraciones de impuestos. Las personas deben registrarse ante el SAT. Las declaraciones y los ingresos, así como también los egresos, es lo que tienen que estar cumpliendo y pues realizar pues todas sus actividades de alguna manera correcta para que todo eso que se esté pues declarando ante el SAT sea de la misma manera en la que nos los van a regresar en las declaraciones. Las disposiciones generales.
Las disposiciones generales, pues básicamente son las personas físicas que se encuentran principalmente ante la ley de impuestos sobre la renta. Es pues las obligaciones más importantes que se encuentran inscritas en el registro federal de los contribuyentes y pues llevan un control, justo como lo comentábamos, de ingresos y egresos para presentar las declaraciones periódicamente. Y esto pues se tiene que cumplir con las disposiciones que se permiten en el sistema, ya sean físicas para que pues funcione de alguna manera. También tenemos los ingresos por salario. Estos son pues cuando es una persona que va a entrar a algún trabajo, ya sea llamado como subordinado por alguna manera, que es el que tiene alguna relación laboral, así ya sea como con un trabajo o un patrón básicamente. Y en esto, el que es como el subordinado, es decirlo, en el trabajo, pues depende básicamente de las instituciones del empleador, que es el patrón. Y pues las características más importantes de esto es que el patrón es el que se tiene que encargar sobre retener los impuestos sobre la renta y entregarlos al SAT, así como lo es el Infonavit, el seguro y pues las prestaciones, así como hay algunos trabajos que dan prestaciones superiores a la ley. Y aquí, por ejemplo, en características son los ingresos que suelen ser pagos físicos o también de alguna manera periódica, podría ser como lo es a la semana, a la quincena o mensualmente, dependiendo de cada trabajo, cómo es que lo manejen. También los trabajadores pueden recibir prestaciones como también los mencionamos anteriormente, o también como el aguinaldo, las vacaciones y pues el seguro social. Y eso es lo que se tiene que ver reflejado principalmente en la nómina para que sepamos nosotros también como empleados cuáles son los descuentos que se nos están haciendo, porque justo estuve viendo ahorita una gráfica en donde un trabajador, por ejemplo, para dar de alta al IMSS a su empleado, lo tienen con un sueldo mínimo que es como 9,000, 10,000 pesos, pero él tiene que sacar de su bolsillo como patrón como 17,000 pesos, que los otros 7,000 pesos básicamente es lo que tiene que pagar él como patrón a los impuestos que son deducibles, pero pues muchos no saben eso y solamente se quejan de los precios, los sueldos bajos básicamente es que tenemos. Y los ingresos por honorario, esos son muy independientes. Es cuando una persona trabaja por su propia cuenta. Y en este caso, pues es igual, tenemos que saber cuáles son las obligaciones, cuáles son las reglas que acatan dependiendo del negocio en el que estemos nosotros, y esto aplica más justo como personas independientes, ya sea como los abogados, que puede ser que tienen sus despachos, psicólogos o dentistas, por ejemplo, y ya ahí depende de cada quien. Con los honorarios, el cómo le corresponde a la persona trabajar de manera independiente para saber cuáles van a ser sus formas en las que tienen que hacer sus declaraciones. Esta es una tabla de las diferencias, justo como lo platicamos, al aspecto de un asalariado, uno como patrón y otro como honorarios, que son las principales tres diferencias de salarios que tenemos, ya sea como esas tres. Y, por ejemplo, en el salario o el subordinado, pues el patrón es el que tiene que retener pues todos los impuestos, mientras en cambio al que trabaja por honorarios, que es por cuenta propia, son las personas que trabajan pues solas básicamente, y ellas son las responsables de cumplir las obligaciones fiscales principalmente. Y ya por último, en conclusión, pues todas las personas físicas básicamente tienen distintas formas de generar ingresos y pues cada una implica diferentes tipos de obligaciones fiscales. Ya ahí va dependiendo si es algún negocio o así, o pues igual si no fueran con prestaciones, pues sería de alguna forma ilegal. Y esto es pues dar a conocer las diferentes pues fundamentos, y pues para aplicarla correctamente en la ley, pues hay que ver como todas las prestaciones que
que pues nos prestan básicamente en los trabajos para evitar problemas fiscales, tanto como por alguna de las tres razones, que es como patrón, honorarios o empleado. Y pues sería todo. Ok, gracias, Jonathan. Ok, gracias, Jonathan. Una pregunta, Lick. Dime. ¿Por qué se le llama impuesto sobre la renta? O sea, ¿por qué la renta? Porque pues básicamente nosotros tenemos que pagar por el área en donde estamos trabajando. Por O eso sea, se es como denomina que como una renta. una renta porque trabajo en una empresa, una renta porque tengo clientes, o sea, sí. Por el espacio, básicamente, Exactamente, donde laboramos. por el Ah, espacio. ok, ok. Porque siempre me preguntaba eso. Sí, es por el espacio que dichamente estamos ocupando. Oh, ya, ok. Por el uso del suelo, o sea. Exacto. Es el cobro del suelo. Es como los extorsionadores, el derecho de piso. Exacto. Así, Ok. Y nunca acabamos de pagarlas, ¿eh? Porque ahí está el predial, ahí está el alcantarillado. es A la, pesar de que pagamos el agua como tal, tenemos que pagar por separado los servicios de alcantarillado y drenaje. y todo lo anexo. No, Y si vives en un clúster, pues peor todavía porque hay que pagar mantenimiento Exactamente. eternamente. el espacio que ocupo de planes en Así de fácil y sencillo. Ok. Igual, por ejemplo, ahí que son las personas morales, pues sería la empresa o el negocio, ¿no? Básicamente. Correcto. Sí, pero como hablabas de que el patrón es el que paga el ISR, dije, pues renta. O sea, pero ya entendí. Sí, Es porque mi cubículo de 50 por 50 De un pues metro por justo un se tienen metro. que dar de alta. por un metro. El que tiene que pagar el patrón, porque yo le uso. Ok. Justo yo estoy ahorita en eso de los trámites porque quiero abrir un negocio de barbacoa, pero hoy sí quiero sacar mis permisos para el uso de suelo y todo eso, pero no para meterme al SAT, porque eso de estar pagando impuestos pues no está chido. Es demasiado dinero. Y es lo que voy a hacer, o sea, ahorita con mi negocio, pues básicamente no estoy pagando impuestos y ya, todo es libre para mí. Es lo más bonito, no pagar impuestos. Bueno, sí, Pero ¿qué crees? Cuídate de los inspectores porque en cuanto te lleguen, Ajá. con que tenga sus permisos, pues sin detalles. Sí, justo. Sí, tus permisos. pero uno de los requisitos para que te otorgan la licencia municipal es precisamente estar dado de alta en el SAT. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que se puede hacer es que se dé de alta y digamos que al mes, una vez que le liberen el permiso, se dé de baja. O, en dado caso, negociarlo directamente con el municipio y decirle que no va a haber una alta. Pues sí, digo, yo sería más bien por la experiencia que sea de la primera alternativa, ¿no? Que se dé de alta y después se dé de baja, porque el municipio es muy, muy, muy cerrado. O sea, lo tienes que traer, bueno, tienes que llevar hasta el recibo predial actual al corriente, del local en donde estés. Tu uso de suelo, tu factibilidad de giro, tu carpeta de protección civil. Si vas a tener, por ejemplo, el tema de la barbacoa, necesariamente vas a tener que utilizar gas, entonces vas a tener que tener también un dictamen técnico por parte de quien te surta el gas, y eso a su vez viene incluido en la carpeta de protección civil. Si no reúnes los requisitos primero de protección civil, no pasas de ahí. Primero tienes que obtener el visto bueno de protección civil para que puedas continuar con tu trámite de la licencia.
Te la Sí, pueden justo. otorgar condicionada, pero en un periodo de no más de 90 días vas a tener que cumplir con el requisito que te haya hecho falta, que regularmente es el de protección civil. Justo hoy fui a ver los locales y sí, no me platicaron de eso, de que no tenían, o sea, sí se puede con el uso de suelo comercial y todo, pero no tenían la conexión de gas y pues ya esa también tiene que ir por mi cuenta. Sí, para Mira, lo bueno el es permiso. que el dictamen que te hablo del gas, te lo otorga la empresa que te va a ofrecer el servicio y ya no te cuesta. El que sí te va a costar, depende también de los metros cuadrados de tu local, va a ser el dictamen eléctrico y el estructural. Pero eso depende de los metros cuadrados que tengas en tu local y de la cantidad de empleados que vayas a tener. Obviamente, a menor cantidad de empleados y un local un tanto más pequeño, te vas a evitar que entres en el siguiente rango porque lo manejan por riesgo bajo, medio y alto. Regularmente los restaurantes o tú entrarías en el régimen de lonchería, taquerías, es menos, pero de todas maneras tienes que cumplir con ese requisito forzoso. Sí, pues sí son. No lo desanimes, compañero. Pero sí, No, pero muchas es que gracias ahorita por que el estamos comentario. hablando de que tienes todo tienes que pagar y son Sí, impuestos, pues así es. es un buen, o sea, para condicionarlo y luego todo eso. Sí, fíjate que regularmente con los que llegas al acuerdo es con la misma persona que te renta. A veces te dan, cuando son locales comerciales grandes, por ejemplo en las plazas comerciales, te llegan a dar hasta 90 días de gracia para que acondiciones el local, para que saques tus permisos, todo. Porque finalmente también a la Le conviene, ¿no? plaza le conviene porque tú tienes que sacar tu factibilidad tu factibilidad y tu uso de suelo. Y esos ya se quedan ahí en el local. Le ahorras esa lana, obviamente, a la plaza. ¿Ves? Pero sí, es difícil ahorita. Y ahorita también ahí en el municipio y en el estado están, híjole, tienes que llegar así con pincitas para que no se vayan a molestar y no les hables fuerte porque Y evitar se estar vayan a dando vueltas todo sentir. el tiempo. Exactamente, sí. Son formatos para todo. Sí, sí. Encantadores ahí en el municipio y en el estado. Ánimo, compañero, tú puedes. No, Sí, te lo ya, digo ya porque yo estoy me lo tramitando solicito. ahorita precisamente una licencia. Bueno, ya tengo yo mi licencia de funcionamiento en unos negocios, pero me falta el tarjetón, le llaman el tarjetón, que es básicamente la licencia de alcoholes. Y esa te lo otorga el Estado. Sí. Pero es un merequetengue, o sea, porque primero tienes que sacar tu licencia de funcionamiento en el municipio, terminas y luego inicias el mismo proceso, pero en el Estado. Y tienes que volver a pagar la carpeta de protección civil que te sale de veras en un ojo de la cara. Sí, es carísimo. Todo lo que es el alcohol es carísimo. Se gana muy bien, pero igual sale carísimo los permisos. Sí, no, ni te creas, licenciada, sí, perdón, maestra. A veces, sí, a lo mejor el cliente final, pues, dice, oye, me cobras una cuba de Bacardí blanco en 100 pesos y le vas a sacar 20 a la botella, ¿no? Pues sí, pero desde que compras el producto, ya lleva un impuesto mayor. Sí. Sí, y de verdad, o sea, tú dices, no, pues le ganan el 300% al alcohol, ¿no? Y realmente no es el 300%. Te llevas y depende del producto, lo máximo te llevas un 40%.
Es que, por ejemplo, igual depende mucho de los estados. También, Las también. regularizaciones de los estados y de los municipios sí depende mucho en el tipo de comercio que tú vayas a abrir y si te conviene Sí. o no. Porque, por ejemplo, ¿ustedes son pertenecientes todos al mismo estado? Creo que sí. Ya somos todos aquí de Querétaro. ¿Usted en dónde está, maestra? Yo soy visitante. Visito continuamente Querétaro, pero originalmente soy de Estado de México. Ok. En el Estado de México es más barato. Sí. No, bueno. Incluso hasta el vino es más barato. En El Estado de alcohol, México, uy, no, en cuestiones de de permisos, verdad. somos Bueno, una finura. los compañeros saben que tengo una comercializadora precisamente de vinos y licores y me estoy expandiendo dentro del ramo, ¿no? Ajá. Pero yo compro directamente con las casas, o sea, por decir algo, Cuervo. Y Cuervo, la botella de Centenario Plata, que es su producto líder, anda por ahí de los 320 pesos. Okay. Aquí. Ajá, aquí en Querétaro. Sí. En el Estado de México cuesta 260 pesos la botella. Y se nos hace cara. Y es el mismo producto, es el mismo Sí. proveedor. Pues sí. O sea, es Casa Cuervo. Dices, oye, no y se supone que yo tengo un precio preferencial. Sí. Por ser distribuidor. Sí cambia pero mucho. Por la zona económica en la que estamos, exacto. Se eleva. Uy, Dios. Era lo que les iba a comentar. Sí. Lo que influye mucho también son las zonas económicas. Por ejemplo, pues yo trabajo mucho en esa zona de Querétaro, Pachuca, Ciudad de México y Estado de México. Entonces me muevo en los 4 y las zonas más caras viene siendo Querétaro y Pachuca. De ahí Ciudad de México y Estado de México, no, es otro movimiento y obviamente es otro derrame económico. Pues digamos que si ustedes en algún momento vienen a litigar a lo que viene siendo Estado de México o Ciudad de México, podrán darse cuenta que aquí, a pesar que es Ciudad de México, que es donde nace básicamente los procedimientos, las leyes y todo, es donde más vemos dinero, digamos que mordidas o dinero por debajo del agua. O sea, es donde más se prestan a ese tipo de situaciones. De ahí viene Estado de México y de ahí viene Pachuca y ya en último lugar está como que la zona de Querétaro. O sea, Querétaro sí no es muy fungible hacer ese tipo de, digamos que de impulsos procesales. O sea, ahí sí como que no se presta tanto la autoridad a esos hechos. Por eso, por ejemplo, a Jonathan le mencionaba que pues a lo mejor y lo puede llegar a negociar con lo que viene siendo el municipio. Pero en este caso, tú también eres de Querétaro, ¿no, Jonathan? Sí, soy de aquí. Sí, entonces no creo que funcione eso. En Estado de México, realmente si tú quisieras abrirlo en lo que viene siendo Estado de México o Ciudad de México, en 20 días tú haces esa liberación con tus paguitos de mordidas y sin detalles. Así de rápidos y efectivos son en Estado de México. Las placas, profesora. Las placas. Vehiculares. No, es una belleza. No manches, no. Todos tenemos un amigo corrupto. Bueno, no, estamos un amigo movido. Un amigo hábil. Un hábil en la materia. Exacto. Ahora les comento así a grosso modo. Tuvimos a bien sacar un automóvil, lo dimos a trabajar precisamente en el Estado de México, en las plataformas, y por alguna situación tuve que ir a recogerlo, y debía, él trabajaba mucho en la Ciudad de México, pero en la plataforma podía trabajar en el Estado y en la Ciudad de México sin problema. Y en fotomultas debía más de 40,000 pesos. El chofer, te lo juro. Y yo dije así, no manches, o sea, ya dejó de ser negocio esto, bueno, ya hace un rato. Conseguí un amigo de esos hábiles, me dio de baja las placas del carro,
y no se pagó un peso de Nada. multa. Sí, es lo que dije. Así, Sí, ya lo di de alta aquí en mejor. Querétaro y sin problema. Sí. Nada, o sea, cero. Sí, en serio que si ustedes tienen la oportunidad de litigar en Ciudad de México y en Estado de México, háganlo. Es realmente muy distinto a cómo se litiga en Querétaro. O sea, el Ujú. cambio es radical, la estructura es radical y hay veces que uno como abogado dice, wow, ¿cómo cambia entre estado todo lo que viene siendo las regularizaciones? A pesar de que todos Sí, trabajamos la base, porque pues al fin y al cabo somos entes federalizados, pero ya en lo que viene siendo forma estatal cambia totalmente. O sea, la flexibilidad de las normas, de los procedimientos en Estado de México y en Ciudad de México en serio que es un brinco bien distinto a cómo se trabaja ahí en Querétaro. O sea, cuando yo litigo en Querétaro, sí es así como que muy cuadrático, muy puntual, muy esto, muy aquello, muy el otro, plazos, términos, en cumplimiento, en forma. Y sí, hay veces que sí caigo en la desesperación cuando litigo allá, porque pues sinceramente yo litigo más en lo que viene siendo Ciudad de México y en Estado de México. Entonces sí, hay veces que sí me desespera porque digo, no juegues, aquí sí me tardo un buen sacando los procedimientos y allá moviendo, digamos que conocidos o dando impulsos procesales, sale más rápido. Entonces sí cambia bastante. ¿qué materia litiga, maestra? En Ciudad de México y en Estado de México litigo más lo que viene siendo el ente penal. En Pachuca litigo más lo que viene siendo el área civil y allá en Querétaro es civil, familiar y laboral. Sí. Entonces, sí, en Estado de México y en Ciudad de México la materia penal, sí se espantan. Yo creo que si vienen a litigar aquí, sí se espantan mucho ustedes. Multifacética, la maestra. Ay, no tienes idea, ¿eh? Wow, pero es que así es el sistema. Sí, Definitivamente a uno ustedes, bueno, sí hay que entrarle a eso porque es la única manera. Así sí. es. Y realmente yo empecé litigando en lo que viene siendo la zona de Pachuca. Y yo estudié mi carrera en lo que viene siendo Estado de México. Posteriormente me tuve que movilizar a Pachuca, empecé a litigar ahí. Sí, como que me daba muchos dolores de cabeza porque igual ahí son muy cuadráticos. Por azares del destino, tuve que trasladarme a lo que viene siendo Querétaro. Estuve sí una larga temporada allá. Igual estuve litigando allá. Posteriormente, pues como yo tengo mucha familia en Ciudad de México y en Estado de México, me empecé a llegar más de este lado y pues obviamente ahí empecé a darle a lo que viene siendo la parte penal porque es como que nuestro derrame económico ahí para los abogados es esa materia. Entonces empecé mucho a laborar ahí dentro de los reclusorios y todo esto. Entonces, sí, o sea, me acomodé más como que del lado de Ciudad de México y de Estado de México por la rapidez y pues su derrame económico. O sea, eso sí es muy cambiante. Y ya litigar en Querétaro, sí hay veces que digo, no, como que este no lo voy a llevar yo. Como que lo brinco a un compañero o demás, porque sí sé que es mucho tiempo. Y lo que, pues digamos que me tardo en sacar allá en un asunto jurídico, aquí lo saco en menos tiempo. Entonces sí, sí cambia mucho lo que vienen siendo entre estados el derecho, o sea, sí cambia bastante, a pesar de que seguimos la misma línea y que a ustedes les enseñamos que tenemos pues federal, estatal y local, a pesar de que todos nos regimos por el mismo federal, no, o sea, ya en la práctica sí, realmente sí cambia bastante. Hasta el control de las audiencias, créanme que cambia bastante. O sea, ya en Querétaro los jueces para mí, siendo sincera, son más preparados los jueces de lo que viene siendo el estado de Querétaro, de Pachuca, que los que tenemos en Estado de México y en Ciudad de México. O sea, sí son, digamos que muy distintos y en conocimiento también se nota mucho. Sí, sí, sí se nota bastante. Ya tenemos un punto a favor. Entonces, pues, digamos que ustedes salen muy bien preparados gracias a lo que viene siendo su zona procesal. Ese es como que lo bueno de estudiar en lo que viene siendo su estado, que sí salen con una mayor capacidad porque precisamente ustedes tienen que ser muy puntual y se les prepara de esa forma, de ser muy puntuales y muy a lo que te dice tu procedimiento.
Entonces, eso también cambia bastante. No es lo mismo, digamos, que la enseñanza allá que la enseñanza en lo que viene siendo Estado de México. O sea, en Estado de México sí cambia lo que viene siendo un poco la enseñanza. Porque pues obviamente uno como litigante tienes que orientar a tus alumnos a donde ellos obviamente van a litigar. Entonces, pues sí cambia bastante, pero en serio que si tienen la oportunidad de litigar en otros estados, no la pierden. Se van a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, Sí, sí, sí. Esa es parte de la curva también de aprendizaje, ¿no? Ya en la calle. sí, pues lo mejor de nuestra carrera es que nosotros somos libres de litigar en cualquier estado, sin restricciones. Ese es nuestro beneficio. Oye, me hace una duda, y en materia penal, ¿todavía no entra en vigor la certificación para litigar en materia penal? Sí, ya está, ¿Ya? ya. Porque nos habían dicho que no sé si se acuerdan, compañeros, que en una ocasión pregunté y me quedé con esa duda y lo volví a consultar y pues sí, o sea, ya estaba. Sí, ya está. O sea, aparte de que tienes que tener tu cédula profesional, tienes que tener esa certificación para poder litigar penal. Sí, no, ya está. De hecho, por Suprema Corte de Justicia, el año pasado, no, ya tiene más. Tiene 2, 3, como 3 años que la misma Suprema Corte de Justicia liberó lo que viene siendo esas certificaciones y lo hizo de forma masiva. ¿Esa certificación cómo es? ¿Es cada año? O sea, ¿cuál es su vigencia? Técnicamente, esa vez que la sacaron ellos, es que, por ejemplo, yo mi cédula es cédula federalizada y es del Estado de México. Entonces, pues yo no tuve que pasar por esa certificación. Pero hay algunos conocidos que sí la hicieron y me parece que en ese entonces Suprema Corte de Justicia se la dio durante 5 años, porque me parece que hubo otras modulaciones de un año, renovaciones anuales, pero muchos aprovecharon lo que fue la de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la cédula como la tiene maestra, ¿cuál es el procedimiento? Es que ustedes realmente no sé qué tipo de cédula les liberen, si les liberen la estatal o la federal. O sea, Creo que nada más el estatal En caso de que fuera la estatal, ¿cuál sería el procedimiento para para adquirir la la federal? en lo que viene siendo cédulas de profesiones, te metes a la página y ahí mismo me parece que te da la opción de sacar lo que viene siendo una cédula federalizada. Me parece, o sea, realmente yo no lo he hecho, pero me han comentado algunos compañeros que ahí mismo la plataforma te da las opciones de cómo liberar esa cédula, porque creo que algunos lo manejan únicamente por examen EGEL y hay otras que creo que nada más es por ente laboral. Entonces, realmente a ciencia cierta no te puedo decir cómo, pero sí sé que en lo que viene siendo cédulas y profesiones se hace esa liberación. Aquí voy a hacer un comentario, compañero. Aquí en Querétaro no es necesario estar certificado por algún curso o capacitación respecto al sistema penal acusatorio. No lo exige. Lo que sí exige es que obviamente tengas tu título y tu cédula. No, Obviamente, pero él se en la refiere práctica, a litigar en Estado de México, ¿no? ¿perdón? Tú te refieres a litigar en Estado de México, ¿no, No, aquí en Isra? Querétaro. Aquí en Querétaro, maestra. No, le mencionaba yo a Isra que él se refiere a poder litigar en Estado de México. Exactamente, Ajá. sí, o en sea, el para Estado poder de litigar en México. los Ajá, demás sí. estados. Así Sí, es. porque fuera de Querétaro. aquí no hay obligación legal de certificación para litigar en materia penal. Ok. De hecho, también lo sé porque me han contratado precisamente abogados de aquí que van a litigar también fuera del estado y nunca les han exigido la obligación de la certificación. Únicamente lo que sí les exigen es la cédula profesional. Aquí la situación clara es que si el juez ve que no dominas el tecnicismo,
puedes afectar la defensa. Entonces, Claro. ahí sí interrumpe el juez y ahora sí, como dicen, y exhibe al Al abogado, abogado. pero Sí. no le prohíbe litigar, ¿eh? Ok. Todavía no es obligatorio. Bien. Seguramente, sí, como ahora sí, si eres asignado, si estás dentro de la fiscalía, pues obviamente ellos tienen que tener la capacitación, o del Poder Judicial como defensor público, Sí, pero nosotros como particulares, no. sí, por ejemplo, como lo menciona Ivette, si ustedes van a litigar dentro de lo que viene siendo su estado, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues su cédula obviamente los ampara. El detalle ya entra cuando salen a litigar a otros estados. Ahí es cuando sí ya podemos tener, digamos que algún pequeño detalle. Te voy a ser bien sincera, y eso es muy real. Por ejemplo, los que trabajamos mucho en Ciudad de México y en Estado de México, hay veces que pues obviamente con tal de meterle el pie a lo que viene siendo la contraparte, hacemos la solicitud de la certificación, precisamente para ganar tiempo, en primera, porque queremos formular algún otro anexo. Entonces, sí hacemos eso, sí es mucho de ponernos así como que a investigar si sí son pertenecientes a lo que viene siendo, pues digamos que nuestra entidad, y si no, sí hacemos muchas observaciones sobre el ente de la certificación. Y ya es cuando pues ya entra el juez y hace la mención de ello. Claro. Entonces sí, hasta eso sí hacemos mucho eso. En lo que viene siendo los estados, sí, la verdad es que sí. Sí, Sí, pues es parte de la estrategia. sí, 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 pero de sí. forma general, pues no. O sea, si tú vas a litigar dentro de tu estado, sin ningún problema. No, es que sí, en ese sentido sí tengo en lo particular algunos asuntos que se tienen que ya finiquitar y están precisamente en Ciudad de México, en el estado, en Hidalgo, en Veracruz. Entonces sí me interesa a mí esa parte, el no tener ningún tipo de restricción o traba o esa alternativa, ¿no? De que igual los abogados en el momento de iniciar los procesos de litigio, pues me pongan Ese esa pie. zancadilla ahí, ¿no? Eso por lo general es más en materias penal. Ya en las demás materias no hay tanto detalle. O sea, realmente es más en penal, precisamente por lo que viene siendo fiscalías y todo el demás ente, es donde sí tenemos como que esos detalles. Pero ya en cualquier otra materia, no. O sea, ya ahí entra así como que. Sí, a mí me interesa el penal porque precisamente lo que comentaba, maestra, es ahí pues el grueso de la entrada, ¿no? Sí, Económica. sí. No dudo que en las demás materias también se lleve, ¿no? Pero siento que en materia penal eh, puede ser un tanto más eh, grande la entrada económica que en materia civil, por ejemplo. Aparte, los tiempos se van más largos en otras materias que en penal. Sí, por ejemplo, pues también es, digamos que lo que siempre les menciono, es la zona en donde ustedes radiquen y donde se quieran desempeñar, porque pues obviamente hay muchas zonas que son más ricas en entes fiscales, hay otras zonas que son más ricas en lo que viene siendo entes laborables, otras en áreas familiares, entonces sí depende mucho que ustedes se pongan como que a analizar exactamente la vertiente de la zona en la que están. Entonces, si ustedes no se quieren mover de zona, pues sí como que acóplense a lo que la misma zona les da como derrame y trabajen lo que viene siendo esa área. Y si se empiezan pues a estar movilizando, pues también acorde a donde ustedes vayan, pues digamos que radicando o movilizándose, también generen, digamos que su investigación sobre qué materia es la que más se practica en esa zona. Porque pues al fin y al cabo trabajo en derecho siempre va a haber. O sea, nosotros somos como que digamos que como un médico, o sea, jamás se van a acabar las enfermedades, para nosotros jamás se van a terminar los litigios. Entonces, pues siempre vamos a tener trabajo, ¿no? Nada más únicamente que hay que analizar la zona en la que nos estamos desempeñando para, pues obviamente, poder sacar todo lo que viene siendo un buen derrame económico.
Vale, pues Bien, bien. en cuestiones de exposiciones sigue Ivette. Correcto, maestra. ¿Me puede hacer favor de proyectar mis diapositivas que le envié? Claro que sí, muñeca. Dame un minuto. Déjame ver dónde te tengo. Parte sea deducible hasta cierto monto y el remanente ya no lo es. Es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿no? Vamos a un restaurante aquí, nos echamos un buen pachangón y nos gastamos 20,000 pesos en el restaurante, aquí en el estado de Querétaro. Y aquí tengo mi domicilio fiscal. Más o menos. Ajá, así, pero nada más un pequeño porcentaje de eso es deducible. El resto no lo es. Para que sea deducible, nosotros tenemos que irnos a 80 kilómetros a la distancia y además, ¿qué crees? Pues esos 20,000 pesos tampoco, porque si se ponen rascalosos y si me fallan ahí en la factura y no me ponen consumo general y que me pongan todo lo que me tragué o todo lo que consumió mi cuate, mi amigo y mi vecino, pues no es deducible porque se presume que tú no hiciste el consumo únicamente tú. Lo hiciste con terceros. Entonces, vamos a decir, no hay que jugarle a las vivas. Sí, obviamente, también es muy cierto, muchos, y me incluyo, no la jugamos. ¿Por qué? Porque somos simplemente mortales ahorita frente a las autoridades en área. No tienen el personal suficiente para que te hagan una auditoría, tú como persona física mortal. Porque para hacerte también una auditoría, ellos aparte tienen que poner el personal adecuado, te tienen que revisar lo que ellos en su notificación te quieren revisar. Obviamente, digo, en estricto sentido no lo debemos de hacer porque las reglas son muy estrictas con Hacienda, pero en la práctica realmente no lo hacemos. No la jugamos y lo hacemos deducible, ¿no? Entonces, aquí por eso tienes que tener cuidado tu contrato como viene, el alcance, lo que implica ese contrato y sobre todo tu perfil, de qué régimen estás. De ahí tienes que partir. ¿Qué régimen estás? Si es necesario. ¿Qué tipo de vehículo? Porque hasta esos son quisquillosos. Ahorita, de hecho, hay muchas facilidades precisamente para los vehículos eléctricos. No pagan Nissan, tienen facilidades de deducción, en fin, pero ahí te Sí, juegan esos nuestras son, esos reglas. son más al sector de las plataformas y ese rollo. Y Ajá, aquí en Querétaro también ya están metiendo el Black. ajá. Y obviamente los vehículos de media alta gama están ahí ahorita al 100%. No, yo te hablaba porque yo, por ejemplo, soy persona física con actividad empresarial Uh-huh. y precisamente desde el banco nos ofrecieron ahí un crédito y cuando lo checamos con la agencia, efectivamente nos ofrecían esa alternativa que era el leasing, que es básicamente la renta del vehículo por 2 años y al final te toman en cuenta lo que tú hayas dado como renta y el vehículo te lo venden como vehículo usado. O Exacto, o bien, puedes refinanciarlo. exactamente, o bien refinancias y sacas un vehículo nuevo. Esos Exacto. vehículos de los que te hablo son vehículos de trabajo, son básicamente 3 camionetas. Uh-huh. Pues si tú tienes en tu régimen precisamente actividades relacionadas con él, sin problema alguno. Pero si fueras una persona física únicamente como actividad profesional, ahí sí hay limitación. O sea, ahí es donde juegan precisamente tus actividades empresariales o profesionales, de acuerdo a estas deducciones. Porque dicen, no es lo mismo lo que te puede aplicar a ti como empresario a nosotros que únicamente somos precisamente servicios profesionales, ser independientes. No es lo mismo. Yo nada más necesito un vehículo, no necesito 4. Eso sería ya por gusto, ¿no? El familiar, el del hijo, o sea, eso ya es por gusto, son de terceros. Pero
Hacienda sí es muy, 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 muy quisquillosa en ese aspecto. Ujú. Espero que haya resuelto tu duda, compañero. Sí, claro, compañera, con creces, gracias. De nada. Bueno, finalmente la declaración anual. Esto nos establece en el artículo 150 la obligación de declarar. Como regla general tenemos que toda persona física debe de presentar su declaración anual en abril del siguiente año. Ahí se me fueron, hay un error de redacción. ¿Qué incluye? Esta declaración, todos los ingresos acumulables que prácticamente hoy en día ya Hacienda con sus plataformas digitales y demás consideraciones ya no la traen precargada. Precargada siempre y cuando nosotros también hayamos presentado todos nuestros pagos provisionales. Si no, vamos a tener ahí una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque ellos también pueden tomar como ingresos acumulables todo lo que han reportado en nuestras cuentas bancarias. Y obviamente todos aquellos ingresos exentos, ingresos con impuesto definitivo. Y aquí es bien importante. Si los ingresos superan 500,000 pesos, se debe declarar todo, incluso lo no grabado. Es una regla que tiene actualmente Hacienda y eso lo debemos de cumplir. Si no pasas de esa cantidad, no hay problema. Pero si la superas, preocúpate, porque debe de estar todo declarado. De ahí que la declaración anual no solo liquida impuesto, es el principal instrumento de control patrimonial de todos los incautados, esclavizados de Hacienda. Y las excepciones de no declarar es puede no presentar si solo si tiene una persona física salarios más intereses que no excedan a 400,000 pesos. Esto es que todas aquellas personas que no excedan a 400,000 pesos se les da, digamos, facilidad a no declarar. No es como se les dice ahí, no es una inmunidad, sino simplemente pueden omitir la declaración, siempre y cuando no excedan 400,000 pesos. Pero si solamente están en un régimen, es decir, si es una persona física con actividad empresarial y además tiene sueldos y salarios y además tiene intereses y otros ingresos, aunque no hayan superado la cantidad de 400,000 pesos, ahí sí ya no opera esta facilidad. Ahí sí tienen que declarar. Ahora bien, el artículo 151 nos habla de las deducciones personales. Todas aquellas deducciones personales se entienden, todos aquellos honorarios médicos, gastos hospitalarios, donativos, intereses hipotecarios, aportaciones para retiro, seguros médicos, transporte escolar. Pero aquí hay una limitante. Por ejemplo, si nosotros tuvimos ingresos acumulados en todo el año 100,000 pesos, únicamente podemos tener como deducciones personales 15,000 pesos. Es decir, si tú tuviste honorarios médicos en todo el año 20,000 pesos, gastos hospitalarios 80,000 pesos, pues ya no sé, no, ya no puedes deducir más que 15,000 pesos. ¿Ok? O bien, 5 UMAS al año anuales. Ahorita la UMA me parece ser que está en 117.31, si no me equivoco. La multiplicamos por 5 y lo multiplicamos por 365 días, nos da 214,090.75. Pero si yo tuve nada más 100,000 pesos, únicamente me aplica el porcentaje del 15%. No le juguemos a las vivas. Aquí dice claramente Hacienda. Aquí reduces deducciones personales el 15% sobre tus ingresos o 5 UMAS anuales, pero me vas a tomar lo que sea menor. Por ejemplo, si yo hubiera tenido 500,000 pesos,
igual creo que sigue siendo 75,000 pesos, menos de los 200 y tantos mil que serían 5 más anuales. Entonces, seguimos sobre el porcentaje del 15%. Y bueno, finalmente aquí, las deducciones personales reducen directamente el ICR. Es el último filtro para disminuir la carga fiscal. Por lo tanto, en el artículo 152, ahí nos dicen el cálculo del impuesto anual, que es sumar todos los ingresos acumulables, restar las deducciones autorizadas, restar todas las deducciones personales, tenemos la base gravable, aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta y restar todos los pagos provisionales y retenciones. Ahí tendríamos así nuestro ICR a pagar o un saldo a favor. Por lo tanto, compañeros, en materia fiscal, como nada más como observaciones o notas complementarias, les pongo ahí que no importa cuánto ganes, sino cómo tributes estratégicamente el régimen que tú hayas elegido. No gana quien más deduce, gana quien puede probar jurídicamente cada deducción. Por lo tanto, la declaración anual no solo determina el impuesto, constituye un reflejo fiscal integral del patrimonio del contribuyente. Así es que a tener mucho cuidado y pues gracias por su atención. Gracias a ti, compañera, una muy buena exposición desde mi punto de vista. Y digo, pues eres la experta en el tema. Gracias, compañero. Gracias a todos por su atención. Gracias. De forma general, nosotros podemos hasta cierto punto hacer declaraciones factibles siempre y cuando sepamos cómo es que tenemos que hacer el nombramiento de esa declaración y la factura. Nosotros como abogados también podemos facturar y hay veces que pues de cierta forma rentamos algún despacho jurídico que nos libere esas facturas, pero pues de forma sencilla también podemos hacer las declaraciones de ello. Los medios los tenemos, únicamente es saber exactamente cuál es el beneficio que nosotros queremos obtener de cada una de las declaraciones, si nos conviene presentarla o no. Y qué es lo que vamos a cargar dentro de lo que viene siendo el sistema. ¿Por qué? Porque pues obviamente en una persona física es menos probable que ocurra una auditoría, una revisión, que en lo que viene siendo una persona moral, que ahí sí de planta va a haber algún tipo de auditoría. Recordemos que pues los auditores también tenemos como personas morales auditorías internas, que desde ahí podemos tener un parámetro general de si estamos dentro de lo que viene siendo nuestros márgenes legales o no, para precisamente, digamos que desvincular todas esas posibles multas que se nos pueden llegar a ejecutar, pero pues esto también ya depende mucho de lo que viene siendo nuestro control de libros, etcétera. Entonces, como personas físicas, pues sí es un poquito más fácil que como una entidad moral. Sí, son otras las atribuciones y las obligaciones. Los hechos comprobatorios son básicamente los que digamos que son iguales dentro de lo que viene siendo la perspectiva lógica, pero ya en ejecución sí varían bastante. ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos, grupo? Okay. No, quedó clara esa parte. Sí, es un tema muy extenso, muy extenso, pero creo que sí, bueno, salvo las demás opiniones de mis compañeros, yo creo que para mí quedó bastante claro. Fíjate que para los que no hemos tenido la cuestión de un negocio como tal o servicios profesionales, lo digo personal, nos cuesta, bueno, me cuesta algo de conflicto el entender pues todos estos porcentajes, qué sí entra, qué no entra, y aparte porque no estamos empapados en todos los cambios que viene haciendo Hacienda, el gobierno. Entonces, nos quedamos a lo mejor con la información pasada
y pensamos que siempre así es, ¿no? Pero al momento, como bien dicen, el saber cómo tratarlo, qué pagar con qué, que nos decían en la plática les comentaba la clase pasada que tuvimos con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que era muy importante cuando los conceptos, cuando mueves el dinero o pagas, o sea que eso era muy importante para saber si efectivamente entraba en una deducción, en una declaración, los porcentajes de las donaciones. Nos comentaba que si tú hacías donaciones entre familiares, tenía que ser, si ya hablábamos de 200,000 pesos, tenía que inscribirla ante notario, o sea, muchos procesos que ahorita con toda la información te quedas, ay Dios mío, a ver, entonces, que tengo que hacer esto, pero también esto, pero sí, o sea, sí es muy complejo y qué mal que no fuera como una tablita en donde nos pudiera a lo mejor a nosotros como contribuyentes podernos decir esto aplica, esto no aplica, este porcentaje y este porcentaje, y se acabó. Hay mucha información, muchos conceptos que a veces no entendemos, y yo creo que eso nos dificulta mucho a los contribuyentes o a los servidores para hacer precisamente una muy buena declaración o tener esas estrategias que nos comentaba Ivette al final. Es bastante compleja información, digo, a mi consideración. Pues sí, estar al pie del cañón de toda esa información y de todas esas obligaciones, ¿no? Sí, técnicamente, pues digamos que es durante la práctica como el que tú vas aprendiendo qué es lo más conveniente y qué no. Porque pues al fin y al cabo sabemos que las reformas están al pie del día y pues al fin y al cabo la adaptación también juega un papel muy importante para nosotros como abogados. Ok, en este caso, bueno, ya son las 9, vayan a lo que viene siendo su receso y nos volvemos a conectar 9:30, ¿vale? Para que no les robe tiempo de lo que viene siendo su receso. Nos vemos entonces 9:30. Claro que sí.